Historia de la Iglesia. El silencio de Flavio Josefo. Si se considera a los compatriotas de Jesús entre quienes se desarrolló su vida humana y se recogen sus testimonios, no se adelanta mucho más e incluso se tropieza con un nuevo enigma. Los judíos del tiempo de Cristo tuvieron varios escritos. En Alejandría vivía el filósofo Filón neoplatónico, de quien poseemos unos 50 tratados, nacido unos 20 años antes de Jesús, muerto alrededor de 20 años después. Fue su exacto contemporáneo, sin embargo, no pronunció su nombre en ninguna parte. Sin duda, este refinado intelectual cuyo horizonte fue todo helénico y romano, no tuvo ninguna curiosidad por los hechos y actitudes de uno de aquellos agitadores populares que tanto había abundado en los últimos tiempos de Israel. Pero, ¿cómo puede explicar que Justo de Tiberíades, Galileo, como Jesús y nacido en el mismo momento en el que Cristo había muerto, no nombrase siquiera en su crónica que iba desde Moisés hasta los días de Herodes Agripa II, en el año 100 después de Jesucristo, a aquel cuya predicación acababa de conmover a su pueblo? La explicación de este silencio la formuló bien, sin duda, el historiador bizantino del siglo IX, Focio, que leyó esa crónica hoy perdida. Judío de raza, dice, e infectado de prejuicio, judíos, Justo no hace mencionar alguna de la venida de Cristo, de los acontecimientos de su vida, ni de sus milagros. Hay silencios intencionados y reveladores. El de Flavio Josefo podría tener también el mismo sentido. Josefo, un historiador considerable. Sus antigüedades hebraicas son con algunas reservas infinitamente preciosas para completar las indicaciones del Antiguo Testamento sobre el destino de Israel. Su guerra judía, publicada hacia el 77, es decir, muy poco tiempo después de las catástrofes en que se desplomó para siempre el pueblo judío. Es un documento inestimable. Como hombre es poco simpático, miembro de aquella aristocracia sacerdotal cuya oportunismo se acomodaba muy bien al yugo romano. Fue un vanidoso, un satisfecho, y su espinazo tuvo demasiada flexibilidad. Nos ha contado sobre sí mismo gran cantidad de detalles muy edificantes, que a los 13 años sabía ya tanta teología de los rabinos de Jerusalén, lo llamaban a consulta, que a los 16 años, exaltado por el fervor, huyó al desierto para macerar su cuerpo en la ascesis. En realidad, y muy deprisa, se fue a Roma y urdió allí provechosas intrigas. Cuando el año 66 comenzó la suprema guerra de los judíos, aseguró allí un mando, pero de un modo que hace pensar por anticipado en el de Bazaine en Metz en 1870. Hay en particular un singularismo, historia de fortaleza sitiada
de combatientes que deciden matarse unos a otros para no caer en manos de los legionarios, de azar que maravillosamente designó a Josefo como último superviviente, y para concluir, de rendición que tiene un olor muy sospechoso. Lo cierto es que este genial judío terminó la guerra como amigo personal de su vencedor Vespaisano, a quien parece que habría predicho que sería un día emperador. Añadió el nombre de su amo, Flavio, al suyo propio, igual que hacían los libertos, y aludador hasta la abyección. No vaciló en escribir el verdadero Mesías esperado por Israel. Era incontestablemente Vespasiano. Es preciso no perder de vista los rasgos de este carácter si se quiere explicar ese silencio de Josefo, del que tantos comentarios se han deducido. Sus antigüedades aparecieron en el 93. Parece evidente que conoció el cristianismo 30 años atrás. Hacia el 57, la iglesia ocupaba ya un lugar importante en Jerusalén. Pues cuando San Pablo llegó a la ciudad santa, en aquella fecha su presencia determinó un motín. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, versículo 26, y fue detenido. ¿No había de haber notado este episodio el futuro historiador? Cuando Josefo estuvo en Roma el 64, iba a empezar la persecución de Nerón. Introducido a los medios influyentes por sus amigos, el actor y judío Alitiro, ¿es posible que no oyera nada de las discusiones sobre Cristo que apasionaban a toda la judería romana? Dos personas contemporáneos de Jesús son citados por Josefo: Juan Bautista, de quien cuenta la predicación y el suplicio en términos perfectamente exactos, y Santiago, primer obispo de Jerusalén, cuya lapidación narró y a quien designa así. Notemos el matiz desdén, el hermano de Jesús apodado el Cristo, pero ateniéndose a los textos indiscutidos, no hay en su obra otra alusión a Cristo. El problema se complica por el hecho de que en el libro número 18 de las Antigüedades se puede leer un pasaje singular en que Josefo habla de Cristo. En esta época apareció Jesús, hombre sabio. Si es preciso llamarle hombre, pues realizó cosas maravillosas. Fue el maestro de quien reciben con alegría la verdad, y arrastró a muchos judíos y también a muchos griegos. Aquel era el Cristo. Por la denuncia de los primates de nuestra nación, Pilato lo condenó a la cruz, pero sus fieles no renunciaron a su amor por él. Pues al tercer día se les apareció resucitado, como lo habían anunciado los divinos profetas, así como otras 1000 maravillas a su respecto. Todavía subsiste hoy la secta que de él ha recibido el nombre de cristianos. Basta con leer este pasaje para convencerse de que si Josefo lo escribió realmente, y en particular la frase que hemos subrayado, firmó con ello su adhesión al cristianismo. Por eso, desde hace 3 siglos,
Esas tres líneas provocan severas discusiones. Uno hace notar que rompen el hilo de discurso. Otros responden que el estilo es exactamente el de Josefo. Se invoca a Eusebio, quien al comienzo del siglo IV conocía este texto y lo aceptaba, pero el adversario responde que los primeros padres de la iglesia, Orígenes por ejemplo, lo ignoraban e incluso decían que Josefo no había creído que Jesús fuese el Mesías. Católicos como Batifold y el padre Lagrange están de acuerdo con Guignevert en creer interpolado el fragmento, mientras que críticos avanzados y protestantes como Burkitt y Harnack sostienen su autenticidad. Quizás el señor Ricciotti se inclina hacia esta interpretación que defendió T. Reinach. El pasaje sea verdadero, pero retocado, mejorado en el siglo II por un copista cristiano más lleno de buenas intenciones que de escrúpulos. Si se rechaza esas 10 líneas, el silencio de Flavio Josefo es impresionante, pero ciertamente es consciente, sin llegar hasta decir con Pascal, Josefo oculta la vergüenza de su nación. Pensamientos 629. Ni a sostener paradójicamente que este matismo demuestra la existencia de Jesús, pues no se odia sino lo que existe. Se puede, por lo que conocemos de personaje, adivinar por qué cayó. Era un judío que escribía para el gran público como Romano unos libros cuyo propósito fue siempre el de defender a exaltar a su pueblo. En ellos había lo menos posible de mesianismo. Idea que era eminente sospechosa para los vencedores. Supo disfrazar perfectamente en su página los datos esenciales del judaísmo con los colores del paganismo ambiente. E iba a ser el quien relatase pues esta anécdota de un exaltado que engañó a una pobre gente, alteró por un instante el orden establecido y acabó como merecía, ridículo y miserable. Vamos, demasiado sabía él lo que debía a su carrera y a su reputación.